¿Nunca te has preguntado por qué tantas personas eligen la cheflera como planta de interior? Esto no es casualidad. Esta planta combina resistencia, belleza y cuidados sencillos. Y más allá de su papel decorativo, también se le considera un símbolo de equilibrio y prosperidad en muchos hogares. Hoy vamos a descubrir no solo cómo mantenerla en buen estado, sino también qué la hace tan especial para quienes la cultivan. Empecemos por lo básico. Su nombre científico es Cheflera arborícola, aunque quizás la hayas escuchado como árbol paraguas o planta parasol, debido a la forma de sus hojas. Y en algunas regiones también se le dice Cheflera enana. Es originaria de Taiwán y del sur de China, donde en la naturaleza puede crecer como un arbusto grande y alcanzar hasta 3 metros de altura. En interiores, sin embargo, suele mantenerse mucho más compacta, entre 1.2 y 1.8 metros de altura, lo que la hace ideal para casas y oficinas. Si la observas de cerca, lo más característico son sus hojas compuestas, que se abren en forma de radios. Cada tallo suele sostener de 7 a 9 foliolos brillantes de color verde intenso o con matices amarillentos en variedades variegadas. Esa disposición le da una apariencia ordenada y elegante, fácil de reconocer incluso entre muchas otras plantas de interior. Puede producir unas inflorescencias largas en forma de racimos o paraguas, con pequeñas flores blanquecinas o amarillentas, que luego dan paso a frutos redondos. Sin embargo, cuando se cultiva como planta de interior, lo habitual es disfrutarla por su follaje, ya que casi nunca llega a florecer dentro de casa. Ahora bien, ¿dónde colocarla en el hogar? La iluminación es clave. La cheflera agradece la luz brillante e indirecta. Unas horas de luz filtrada le vienen perfecto, pero evita el sol directo porque puede dejar manchas marrones en las hojas. Si la dejas en sombra constante, sobrevivirá, pero crecerá más despacio y perderá parte de su vigor. E incluso pueden desaparecer las llamativas manchas amarillas o blancas en los ejemplares variegados. En cuanto a la temperatura, se siente cómoda en el rango de 18 a 25 grados centígrados. Puede tolerar algo más de calor siempre que no se le seque el sustrato, pero lo que no lleva bien son las corrientes frías ni los descensos bruscos. En invierno es mejor mantenerla en un lugar protegido, donde la temperatura no baje de los 15 grados Celsius de forma prolongada. Otro punto importante es la humedad. En su ambiente natural crece en zonas húmedas, así que lo ideal es mantenerla entre un 50% y un 70% de humedad ambiental. Si vives en un lugar muy seco, puedes pulverizar las hojas de vez en cuando o colocar un recipiente con agua cerca. Esto no solo la mantiene más sana, también ayuda a prevenir plagas que suelen aparecer en ambientes resecos. El riego es uno de los temas que más preguntas genera en foros y grupos de jardinería. La regla de oro con la cheflera es esperar a que la capa superior de la tierra esté seca antes de volver a regar. Si las riegas de más, las raíces se asfixian y empiezan los problemas: hojas amarillas, caída repentina y riesgo de pudrición. En cambio, si te pasas de sequedad, verás que las hojas se doblan hacia abajo o se marchitan. El equilibrio es la palabra clave al cuidar una cheflera. Respecto al sustrato, busca una mezcla suelta, con buen drenaje y que no retenga exceso de agua. Un sustrato universal para interiores, combinado con un poco de perlita o arena gruesa, funciona muy bien. En cuanto a la fertilización, basta con un abono líquido equilibrado cada 4 o 6 semanas durante la primavera y el verano. En otoño e invierno, la planta entra en un ritmo más lento y no necesita tanto alimento, así que conviene reducir la frecuencia o suspender los aportes hasta la próxima temporada de crecimiento. Aunque es una planta fuerte, no está libre de problemas. Puede verse atacada por cochinillas, ácaros o pulgones, sobre todo cuando el ambiente está muy seco. Lo reconocerás por manchas pegajosas en las hojas, telarañas finas o pequeños puntos blancos. Si actúas pronto con jabón potásico o aceite de neem, suele controlarse sin complicaciones. Los síntomas de mal cuidado son bastante claros: hojas amarillas por exceso de agua, puntas secas por falta de humedad y caída de hojas por corrientes de aire frío o poca luz.
Lo bueno es que en la mayoría de los casos la cheflera se recupera rápidamente una vez que corriges el error. El mantenimiento de esta hermosa planta incluye una poda ligera de vez en cuando. Puedes recortar las puntas de los tallos para estimular que salgan nuevas ramas laterales y así lograr una planta más frondosa. También conviene retirar hojas secas o débiles, no solo por estética, sino para prevenir la aparición de plagas. El trasplante no se hace todos los años. Generalmente basta con cambiarla de maceta cada 2 o 3 o cuando veas que las raíces ya ocupan todo el espacio y empiezan a salir por los orificios de drenaje. Aprovecha ese momento para renovar parte del sustrato y darle un extra de nutrientes. Un detalle que no debes pasar por alto es que la cheflera es tóxica si se ingiere. Contiene cristales que pueden irritar la boca y el estómago de personas y mascotas, en especial gatos y perros curiosos. Por eso lo mejor es colocarla fuera de su alcance. En cuanto a la multiplicación, la forma más sencilla es por esquejes. Basta con cortar un tallo sano de más de 10 centímetros, dejar que cicatrice un poco y colocarlo en un sustrato húmedo o incluso en agua hasta que enraíce. Con las condiciones adecuadas, en pocas semanas tendrás una nueva planta lista para crecer. Y ya que hablamos de lo que la hace especial, no podemos olvidar sus curiosidades. En algunos lugares se le asocia con la prosperidad, la protección y el equilibrio en el hogar. No es raro ver una cheflera en salas de espera, oficinas o entradas de casa como símbolo de bienestar. Tal vez por eso, más allá de lo estético, se ha ganado un lugar en el corazón de quienes la cultivan. En resumen, la cheflera no es una planta complicada. De hecho, con luz adecuada, riego controlado y un poco de atención ocasional, puede acompañarte durante muchos años. Pero más allá de sus cuidados, lo interesante es el valor que ha adquirido como símbolo de armonía en el hogar. Cada nueva hoja que abre parece recordarnos que la constancia y el cuidado dan frutos, incluso en lo más cotidiano. Esto ha sido todo por hoy. Cuéntame si te animas a incluir a la cheflera en tu familia de plantas. Y no olvides suscribirte para continuar aprendiendo juntos sobre jardinería. Nos vemos en el próximo video.